Es un gusto, un placer para mí compartir con todo el grupo del doctor Stambulian y toda su gente y la gente que se suma a través de este medio y poder charlar sobre lo que uno tanto tiempo hace que viene trabajando y en realidad en un tema puntual que siempre es un motivo de charlas. En muchos lados siempre se nos pregunta qué hacemos con estos pacientes, qué hacemos con lo que hoy llamamos un poco como tratando de no hablar tanto de ancianos, entonces hablamos de adultos mayores. Claro, también hablamos de adulto mayor porque la población está cambiando y anciano era en algún momento los pacientes que tenían determinada edad o más, y hoy ha cambiado eso porque la expectativa de vida ha cambiado y cada día tenemos gente mayor. Hoy no es infrecuente que veamos gente de 80 años o más en nuestros consultorios, cuando hace 20 o 30 años atrás esto era una rareza. Entonces, hablar de la hipertensión en el adulto mayor hoy es hablar de una población cada día mayor, sobre la cual vamos a ir charlando, una población a la cual tenemos que acostumbrarnos a pensarla quizás un poco distinto. Entonces, yo suelo utilizar muchas veces algunos aspectos de la historia como para poder charlar sobre algunos temas. Siempre en mis conferencias suelo utilizar datos históricos y creo que esto que mezcla un poco, por eso hablo de esta extraña relación, ¿no?, que hay entre un libro como la Odisea y un estrecho en el sur de Italia. O sea, ¿qué tendrá que ver como esto? Y entonces me remonto a la mitología griega, porque cuando el Odiseo de Homero, cuando Ulises volvía a Ítaca, tuvo que pasar por un estrecho que hoy se cree que es el estrecho de Messina, en el sur de Italia. Por eso hablo de este estrecho del sur de Italia, donde para poder pasar había dos monstruos en ese lugar. Uno era Escila, que era un monstruo de 7 cabezas en forma de perro, y otro era Caribdis, que era un remolino. ¿Y por qué esto? Porque para poder pasar por ese estrecho había que pasar exactamente por el medio, porque si pasábamos para un lado o para el otro, esos monstruos nos iban a devorar de alguna forma. Y un poco así es hoy pensar en el tratamiento de un paciente añoso, un paciente adulto mayor, anciano, llamémoslo como le resulte más cómodo, porque finalmente es una definición que tiene que ver con números o con edades, y por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos al hacer un tratamiento en un paciente de esta edad, que se me ocurrió que este mito de Sila y Caribdis era algo que de alguna manera nos explicaba lo que teníamos que hacer. Cualquier cosa que hiciéramos mal, de más o de menos, lo podíamos pagar como consecuencias. Entonces, si uno tiene que pensar en lo que es la población adulta, tenemos que ver de que, como decíamos antes, la población mundial está envejeciendo y que hoy tenemos cada día más gente que ha sobrepasado esos 65 años, que siempre han dividido el anciano, entre comillas, del adulto. Hoy estamos hablando de distintos grupos etarios, pero los 65 años sigue siendo un número que de alguna manera nos define. Incluso muchas instituciones de geriatría consideran que 65 años es una población a partir de la cual se puede entrar en el ámbito geriátrico. Pero es muy interesante ver, como pueden ver en esta diapositiva, de que estamos en un momento de un cambio muy importante, porque hace poco tiempo atrás, más exactamente del 2016, la población mayor a 65 años por primera vez en la historia es mayor a la población de menos de 5 años. Esto nos está diciendo de que el mundo, la población mundial está envejeciendo y que vamos a tener que acostumbrarnos cada vez más a ver este tipo de pacientes. Y fíjense que esa población de 65 años no solamente ha superado a la más joven, sino de que sigue creciendo y que se espera de que para el año 2050 triplique prácticamente la población que estaba 100 años antes, alrededor de 1950.
¿Qué pasa en nuestro país? Nuestro país muestra un comportamiento muy similar. Hace no mucho tiempo atrás, 2015, y estos son datos de Naciones Unidas, no son datos caprichosos y que tienen que ver mucho también con nuestro censo realizado en nuestro país hace algunos años atrás. En el 2015 aproximadamente 5 millones de la población argentina eran pacientes de más de 65 años. Se espera que en unos 30 años más sean 10 millones de pacientes que van a tener más de 65 años. Esto vuelve a poner en el mismo lugar lo que vengo diciendo desde que comenzamos esta charla. Acostumbrémonos a que vamos a tener que ver muchos de estos pacientes, muchos más de los que veíamos, porque estos pacientes también llegan mejor que lo que llegaban antes a esas edades, porque hoy la medicina nos ha permitido no solamente ganar años de vida, sino que también nos ha permitido ganar calidad de vida. Y entonces encontramos muchos pacientes de estas edades más avanzadas que quizás hace 30, 40 años atrás, cuando llegaban a nuestra consulta, llegaban con un montón de patología y realmente con un difícil manejo, y que hoy están llegando no tan enfermos como los veíamos antes. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos en todo el mundo y en nuestro país en particular a ver este tipo de pacientes, porque son los que nos van a acompañar. Ahora, ¿qué características tienen estos pacientes en relación a la presión arterial? Datos muy recientes de nuestro país, el estudio Renata en su segunda versión, es un estudio conjunto de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, que fue un estudio de relevamiento a nivel nacional en prácticamente todas las provincias de nuestro país, donde se vio el grado de conocimiento, de tratamiento y de control de la presión arterial en la población argentina. Y si nos remitimos exclusivamente a los de más de 65 años, fíjense que 8 de cada 10 hombres y casi 7,5 de cada 10 mujeres son hipertensas en alguna de sus formas. O sea, la mayoría de los pacientes que vamos a ver de más de 65 años va a tener hipertensión arterial como una de las comorbilidades que va a asociarse en estos pacientes. Y ahí después se sumarán otras, probablemente diabetes, colesterol alto, distintas enfermedades propias de la edad, pero la hipertensión va a estar presente en la gran mayoría de nuestros pacientes. Por ende, es un desafío tratar de llegar a un diagnóstico correcto y fundamentalmente a un tratamiento efectivo, porque también tenemos que pensar que si la hipertensión arterial per se es la causa número 1 de muerte y mortalidad a nivel cardiovascular en el mundo, independientemente de la edad, lo es aún más en una población que per se ya tiene más riesgo por el hecho de tener más años. Entonces, vamos a tener que hacer un tratamiento no solamente que sea efectivo en bajar la cifra de presión arterial, sino pensar en tratamientos que sean efectivos en disminuir el riesgo cardiovascular de estos pacientes, lo cual, vuelvo a decir, constituye todo un desafío porque no es fácil disminuir el riesgo cardiovascular en gente que per se ya tiene un riesgo cardiovascular aumentado por el simple hecho de tener más de 65 años. Pero, ¿qué nos dijo con respecto a este grado de conocimiento y de control de la presión arterial en esta población? Si ustedes miran en la línea de arriba de este slide donde se ven los distintos grupos etarios, la línea de arriba ejemplifica a los pacientes de más de 65 años. Y en él podemos ver de que aproximadamente el 30% de los pacientes hipertensos están tratados y controlados, lo cual es discretamente mejor que lo que pasa en la población general. En nuestro país aproximadamente 1 de cada 4 pacientes hipertensos se encuentra controlado. Podríamos decir que 1 de cada 3 de los pacientes de más de 65 años. Pero también en esta población se da una paradoja de que hay un montón de gente tratada, pero también es el grupo que menos pacientes controlados tiene. Fíjense que alrededor del 45% de los hipertensos de más de 65 años, a pesar de recibir tratamiento, no tienen un adecuado control de la presión arterial. ¿Por qué pasa esto? Fundamentalmente porque la forma de presentación más común de la hipertensión arterial en estos pacientes es lo que se llama la hipertensión sistólica aislada, la máxima elevada con mínimas normales. Y esa
presión, la máxima elevada, esta hipertensión sistólica, depende de un montón de factores, pero uno de ellos, y quizás el clave, es un aumento de la rigidez arterial. Nuestras arterias envejecen muchas veces más rápido que nuestro documento. Hace muchos años atrás, Thomas Sydenham, un fisiólogo, decía: el hombre es tan viejo como sus arterias. Y nunca tan bien explicado como en esta población, porque si uno mira estos pacientes y les puede medir, como hoy tenemos disponibilidad de poder medir esa rigidez arterial, esos pacientes tienen arterias mucho más rígidas, y eso hace que por distintos fenómenos hemodinámicos aumente la presión arterial máxima, mientras la presión arterial mínima tiende a normalizarse o por lo menos a estabilizarse. Y esto es interesante porque cuando uno mira qué es lo que hace que la presión no se controle, casi exclusivamente se debe a la presión sistólica. ¿Por qué? ¿Porque somos muy efectivos bajando la diastólica? No, porque la diastólica baja sola en muchos de estos pacientes. Hay veces que no tenemos que hacer ningún esfuerzo para que la presión diastólica se normalice, pero nos deja esa presión sistólica elevada que cuesta dominar y que hace y es responsable fundamental de este 45% de pacientes tratados, pero no controlados. Lo que sí es cierto de que en esta población, probablemente porque están más cerca de la medicina, porque van mucho más al médico, porque tienen mucho más patología acompañante, es el grupo etario donde el grado de falta de conocimiento de la enfermedad hipertensiva es menor. Solamente un 22% de la población de más de 65 años no conoce que es hipertensa y se la descubre en un control como puede ser el que se hizo en el estudio Renata. O sea, son pacientes que conocen su enfermedad, que la mayoría la trata, pero que seguimos teniendo un número demasiado importante de pacientes no controlados. Y tenemos que volver a lo que decíamos antes. Hipertensión es el principal factor de riesgo para mortalidad cardiovascular y total en el mundo. Y en esta población particular lo es más y tenemos que hacer un esfuerzo todavía mayor. Nos pasamos. Bien. Yo les decía que no solamente el tratamiento, vamos a volver en unos minutos más, pero una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando uno va a hacer el diagnóstico de hipertensión arterial en esta población es que la población anciana tiene ciertas características que hace que el diagnóstico muchas veces no sea el adecuado. Por eso es que cada día más necesitamos no solamente la medición correcta de la presión arterial en consultorio. Huelga decir cómo debemos tomar la presión en consultorio, pero me voy a tomar un minuto, aunque sea para recordarlo brevemente, porque parecería que uno lo dice todo el tiempo y a veces ve algunas cosas que no nos gusta ver, que es cómo se toma esa presión. Y entonces recordemos que la presión debe ser tomada con el paciente correctamente sentado, apoyando la espalda en un respaldo, con el brazo apoyado en una superficie plana, que el manguito o brazalete tiene que ser acorde al tamaño del brazo del paciente, que debemos tomar la presión por lo menos 2 veces para hacer un correcto control de la presión y que debemos dejar que el paciente esté por lo menos 5 minutos en reposo, esperar un par de minutos entre cada uno de los registros para realmente el valor sea lo más representativo posible de la presión arterial de ese paciente. Pero aún así, el consultorio es un factor presor. Estar en el consultorio médico, estar frente al médico, aumenta la presión en toda la población y en esta población particular lo es más todavía. Por ende, tenemos que tomar en cuenta que este fenómeno de guardapolvo blanco que decimos es más frecuente en esta población y que por ende vamos a necesitar registros de presión arterial ambulatorios. ¿Cuáles? Hoy tenemos disponibles fundamentalmente 2 opciones. Una que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, que permite durante un día entero tomar la presión a intervalos regulares, tanto durante el día como durante la noche, y nos permite ver otro aspecto importante, que es la presión arterial nocturna, porque estos pacientes suelen tener ausencia de descenso nocturno en la presión arterial. Muchas veces vamos a ver que en esta población la presión arterial nocturna persiste elevada, quizás
un poco debido a que los fenómenos de regulación de la presión arterial están alterados y entonces la presión no baja como baja en pacientes más jóvenes, probablemente porque esa rigidez arterial va a ser rígida de día y va a ser rígida de noche y entonces la presión no va a bajar. Y en esos pacientes tenemos que evaluar la presión arterial nocturna. Ahora, si no disponemos de eso, también tenemos la posibilidad de hacer un monitoreo domiciliario de presión arterial que se hace con equipos que permiten tomar la presión en forma automática en la casa, en forma protocolizada y que si bien no nos van a dar la presión arterial nocturna en la mayoría de los casos, hoy existen algunos equipos que lo permiten tomar, pero no están disponibles para toda la población, también nos permitiría tener un diagnóstico más acertado. Entonces, tomemos en cuenta que la presión en los ancianos es más variable, que la presión arterial nocturna suele ser mayor o por lo menos no baja en relación al día y que el fenómeno glóbulo blanco es muy frecuente en esta población. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Y acá tenemos que pensar que no es lo mismo el paciente de más de 80 años con el de menos de 80 años, porque la evidencia científica en pacientes de más de 80 años es bastante baja. Existen algunos estudios, hay un estudio en particular que fue el estudio Haibet, en una población bastante especial, porque era una población que era predominantemente eslava o oriental, en gente demasiado sana para los 80 años, que mostró que en esa población también era efectivo bajar la presión arterial, pero ellos tomaron un objetivo un poco más alto de presión arterial por debajo de 150 milímetros de mercurio, no 140 como se considera en general. Entonces, hoy podemos decir que el objetivo terapéutico en pacientes de más de 65 años puede ser diferente entre los 65 y los 80 o los de más de 80. Los de más de 65 años podemos decir que es bastante similar al de la población general, con valores de menos de 140-90 milímetros de mercurio, mientras en pacientes de más de 80 años aceptamos valores de menos de 150 milímetros de mercurio. Utilizamos las mismas drogas para tratar la presión en estos pacientes que en población adulta no mayor. Generalmente sí, pero tenemos que tomar en cuenta que hay ciertos fármacos que han demostrado en esta población ser más efectivos. Desde hace ya muchos años, el estudio JEP, que era en población anciana en Estados Unidos, utilizando clortalidona, un diurético de tipo tiacídico, símil tiacídico, o el estudio CISEUR en Europa, utilizando un calcio antagonista de acción prolongada, determinó que este tipo de drogas, por su acción sobre la hipertensión arterial sistólica, podrían ser drogas de elección en esta población y hoy seguimos sosteniendo que estos son los fármacos a elegir. Ahora, tomemos en cuenta que la mayoría de estos pacientes va a requerir 2 o más fármacos para tener su presión adecuadamente controlada y en esas combinaciones seguramente no van a faltar las drogas que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona como los priles y los sartanes que tanto utilizamos en otra población. La evidencia científica en esta población dice de que debemos tratarlos porque tratar la presión es absolutamente efectivo y disminuye el riesgo cardiovascular. Y la evidencia no solamente propone el Haibet, sino que está en varios metaanálisis en esta población que demuestran que bajar la presión es efectivo, no solamente porque bajan las cifras tensionales, sino que esto se traduce en una disminución del riesgo cardiovascular. Y 2 palabras finales sobre Escila y Caribdis, porque yo hasta ahora le mostré de que parecería ser muy fácil pasar por ese estrecho. Pero el problema con esta población es que mucho de esta población es lo que se llama población frágil. Son pacientes que per se tienen una serie de inconvenientes físicos que hace que el exceso en el descenso de la presión arterial también sea deleterio para ellos. Entonces, debemos bajar la presión, pero debemos hacerlo en forma paulatina hasta lograr el objetivo terapéutico. Debemos bajar la presión no en forma muy brusca y tomemos en cuenta que descensos tensionales muy importantes pueden provocar una curva en J o en U, haciendo que ese efecto sobre el riesgo cardiovascular que queríamos disminuir empiece a incrementarse a partir de ciertos valores. Por ende, muchos dicen que ese valor es 120 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Por debajo de ese número, en muchos pacientes el riesgo cardiovascular vuelve a aumentar. Y tenemos que tomar en cuenta que los pacientes en esta edad son propensos a la hipotensión arterial, como lo han demostrado una serie de estudios, y fundamentalmente a 2 formas de presentación de la hipotensión arterial
que es la hipotensión postprandial, luego de comer, donde ya per se se produce un descenso tensional, sobre todo si la comida es copiosa y aparte muchos de estos pacientes se van a dormir después de comer y entonces eso provoca un descenso tensional muy significativo que aumenta el riesgo. Y el otro punto es que no nos debemos olvidar nunca que en esta población debemos tomarle la presión de pie, porque muchos de estos pacientes, por estos déficits en la regulación de la presión arterial, tienen descensos muy significativos de la presión arterial de pie. Por ende, como para redondear esto, tomemos en cuenta que tratar la presión arterial en estos pacientes es sumamente importante, disminuye el riesgo cardiovascular, tenemos herramientas que permiten reducir la presión, pero debemos ser cautos, cuidadosos, porque si no, Huesila o Caribdis podrían hacer que todo el esfuerzo sea en vano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, muy interesante. Bueno, entonces ahora abrimos el espacio para las preguntas que nos puedan enviar vía chat. Les recordamos que las preguntas que no puedan ser contestadas en estos 10 minutos nos las tendrán que enviar a estambouliantalks@estamboulian.com.ar y luego cada uno de los profesionales les irá respondiendo a las preguntas en otro momento. ¿Hace falta reducir el tratamiento en pacientes bien controlados cuando superan los 80 años? Bueno, eso es interesante porque cuando yo hablaba de esta curva en J, uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que lo trato desde los 70 y viene muy bien controlado y de golpe cumplió 80? Entonces, cumplió 80, ¿qué tengo que hacer? Si venía con ese momento con 120, 80 de presión arterial, ¿tengo que reducir el tratamiento? La respuesta es no. En principio, no. Por supuesto que tengo que reevaluar algunos puntos, tengo que hacer que el paciente se ponga de pie y ver qué presión tiene y si tiene descensos pronunciados o si puedo tomar la presión luego de comer, como decíamos, la hipotensión postprandial, ver que no haya descensos muy marcados porque quizás haga falta hacer alguna modificación, pero en principio, si el paciente viene bien controlado, tolera bien la presión que tiene, no habría que cambiar el tratamiento. Pero lo que sí recomendamos es que uno tenga que ver cuidadosamente a ese paciente y ver la evolución y ante el primer signo de que el paciente está hipotensando, que le está bajando demasiado la presión arterial, probablemente en ese momento uno tenga que reducir la medicación o adecuar el tratamiento a las necesidades del paciente. ¿Se deben buscar causas de hipertensión secundaria en ancianos cuya presión arterial aumenta en forma brusca? Si aumenta en forma brusca, sí. Quizás sí, porque una de las causas que hace que un paciente que venía muy bien controlado, de golpe la presión se escape a valores muy altos, es que nosotros a veces nos olvidamos que el fenómeno de aterosclerosis, que obstruye nuestras arterias coronarias o cerebrales, obstruye nuestras arterias. Casi todas las arterias importantes del organismo pueden tener fenómenos ateroscleróticos y una de ellas son las arterias renales. Y la obstrucción aguda o la obstrucción importante o significativa de una de las arterias renales puede provocar un aumento tensional muy importante y este fenómeno que se llama estenosis o hipertensión de origen renovascular debe ser considerado en un paciente que habitualmente estaba bien controlado y que de golpe la presión aumenta de forma significativa. En esos pacientes recomendamos también controlar la función renal y evaluar en algunos casos puntuales, porque hoy esto es un punto en discusión, si no hace falta hacer un tratamiento invasivo que permita la dilatación de la arteria que va a reducir muchas veces la cifra de presión arterial. Pero esto es caso por caso, porque hay alguna evidencia científica que dice que si el paciente logramos controlar la presión arterial con tratamiento médico y la función renal no se deteriora, no habría que hacer un tratamiento invasivo. En pacientes mayores de 65 años con muy alto riesgo cardiovascular, ¿debemos, descartando hipotensión ortostática en consultorio, tener valores objetivos intensivos menos de 130/80? Bueno, no sé desde dónde lo deben estar preguntando, porque parece una pregunta venida del gran país del norte, porque los objetivos de 130/80
son muy propios de la nueva guía americana de hipertensión arterial, que propone un objetivo terapéutico por debajo de estos valores, incluso en pacientes de más de 65 años. La verdad que la evidencia disponible en este sentido es bastante poco clara. Quizás la evidencia más importante proviene de un estudio que es la gran base de la guía americana, que se llama Estudio Sprint. El estudio Sprint propuso un descenso muy agresivo de la presión arterial a pacientes a menos de 120/80, y el Sprint tuvo un grupo de pacientes que fue específicamente diseñado el estudio para eso, que se llamó Sprint Senior, que eran pacientes de más de 75 años. Y el Sprint Senior mostró de que en los pacientes de esta edad bajar agresivamente la presión arterial era tan efectivo como en los pacientes más jóvenes. Por eso es que la que propone un objetivo terapéutico más importante es la guía americana. La verdad que hoy la evidencia disponible es bastante poco contundente, salvo que uno tome este estudio Sprint Senior que estaba diciéndoles. Y la verdad que en esta población yo preferiría poner un primer objetivo de menos 140/90 y quizás dejar este objetivo de menos 130/80 a pacientes de muy alto riesgo, donde uno debe ser también muy cuidadoso buscando ese objetivo. La guía europea de hipertensión propone un rango de presión arterial que a veces es más útil, porque menos de 130/80 también podría ser 110/60, entonces eso es demasiado poco. La guía europea propone un rango, dice sí, menos de 130, pero no menos de 120. Y me parece que ahí estamos jugando un poco más claro. Bueno, eso que acaba de decir responde a otra pregunta que nos está llegando, que decía cuál sería un valor de presión normal en pacientes ancianos. Un poco lo respondí antes. Yo creo que la presión normal hoy en pacientes ancianos sigue siendo la misma que en cualquier población. Debe ser menor a 140 de sistólica, menor a 90 de diastólica. Probablemente en población de más de 80 años uno pueda tolerar un valor discretamente mayor, sobre todo de presión arterial sistólica, pero igual esto es un poco discutible porque la evidencia en ese sentido científica es bastante discutida, con lo cual yo preferiría decir que menos de 140/90 es ideal. En pacientes mayores de 65 años, ¿podemos recomendar ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio se recomienda? No solamente podemos, sino que debemos recomendar ejercicio, porque si hay algo que va a hacer que el paciente sea menos frágil es la actividad física. Entonces, la actividad física tendrá que tener que ver con las posibilidades de cada paciente, pero lo que por lo menos seguro todos pueden hacer es una actividad física tipo aeróbica, caminar, bicicleta, bailar, que muchos lo eligen y es una actividad que es muy útil y aparte es recreativa. Moverse siempre es salud. Entonces, hacer actividad física no solamente es útil, sino que es absolutamente recomendado. En todas las edades. Es importante combinar el tratamiento medicamentoso con dieta hiposódica en este grupo etario. Es importantísimo porque si hay una población que responde bien a la dieta hiposódica o con bajo contenido de sodio son los ancianos. Entonces, en esta población puntualmente es donde más debemos indicar la dieta hiposódica, si bien la dieta hiposódica es para todos, sin duda, pero en esta población es muy útil y ayuda a reducir la presión arterial y hacer más efectivos los tratamientos farmacológicos. Así que, desde ese punto de vista, sí, así como decíamos para el ejercicio, en esta población dieta hiposódica y actividad física son claves. Nos queda solo un minuto, así que les recordamos que cualquier otra consulta que quieran hacernos llegar las pueden mandar a estambouliantalks@estamboulian.com.ar. ¿Cómo puede colaborar el entorno del paciente en el control de la hipertensión arterial? Bueno, siempre es importante, esto es una pregunta que excede la edad, ¿no? Porque el entorno del paciente hipertenso tiene que colaborar siempre, porque uno dice, si yo le digo al paciente que coma sin sal y todos alrededor de él están comiendo toneladas de sal, no le hacen ningún tipo de favor. Y en pacientes de más edad, esto más debemos considerarlo. Entonces, tenemos que ayudarlo acompañándolo en la dieta, acompañándolo si podemos en hacer actividad física, ayudarlo también en que pueda el paciente verse motivado
para cumplir con esas pautas, ayudándolo en algo que a veces es uno de los problemas más importantes en el tratamiento antihipertensivo, recordándole que debe tomar la medicación. Recordemos que muchos pacientes muy añosos a veces tienen algunos trastornos de memoria, entonces ayudándolo en eso para facilitar la adherencia al tratamiento, porque si no tenemos un montón de pacientes que se olvidan de tomar la medicación, entonces tenemos que facilitarle al paciente de que pueda tomar la medicación, que llegue a ella y ayudarlo también en todo lo que es los cambios al estilo de vida, porque al fin de cuentas si los hacemos nosotros, aunque no lo necesitemos, nos va a hacer bien igual.